Nicaragua in the 1980s was a turbulent region, rocked by earthquake and revolution, waging a war against the Contras, struggling with an economy in tatters. Even in the best of times, maintaining healthcare in Nicaragua is difficult. This is the environment that gave rise to the Sustainable Sciences Institute, spearheaded by Dr. Eva Harris. So the first time I went to Nicaragua, it was quite an experience because although I had a great deal of scientific preparation in the first world sense, I had no preparation for real life, essentially. And so when I went to Nicaragua, I essentially was working in a serum factory. There was like no sterile water, there were no sterile conditions. It was an incredible situation. And then I went from there on to the Ministry of Health to do something about vitamin A deficiency and about infectious diseases, and I had zero preparation. Dr. Angel Balmaceda is the head of virology at Nicaragua's National Diagnostic and Reference Center. Nosotros conocimos a Eva Harris en el año 1995, cuando yo comencé a trabajar en este centro. Ya ella llevaba muchos años colaborando con el centro en otros aspectos, ¿no? Que no en ese tiempo relacionado con la virología. Hablábamos de que ante cada epidemia de dengue había que pedirle ayuda a técnicos de otros países. I just kind of on first principles said, okay, well, let's teach some science and some English scientific writing, and then let me look at what it is that they are trying to do and what are the tools that they need. And then from that, created this whole concept of this whole program and Sustainable Sciences Institute. Although the Sustainable Sciences Institute is based in the United States, it helps scientists in developing countries throughout the world with equipment, training, funding, information, and supplies. It was kind of just going and looking and saying, what are the problems? What do you need? And then going back to the north, if you wish, and then looking and contacting colleagues and finding out how can we address these problems. One of Nicaragua's health problems was best addressed by a new technology at that time, PCR. Polymerase chain reaction, or PCR, which had just been invented in the first world. And 2 years later, we were doing that in Nicaragua, with Bunsen burners and ice to keep the temperature right and manual cycling. And, we were able to actually diagnose leishmaniasis. Leishmaniasis is a parasitic disease prevalent in Nicaragua. Betzabete Rodriguez and Sonia Valle Moreno are researchers at the National Diagnostic and Reference Center. Nosotros a diario usamos la técnica molecular del PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, para el diagnóstico de la leishmaniasis, y lo hacemos de rutina. Con Eva nosotros trabajamos la simplificación de esta técnica, porque antes de que nosotros trabajáramos con la doctora Harris, nosotros no teníamos una técnica simple, sino que lo que hacíamos era una biopsia y después todo un proceso largo para dar un diagnóstico. Pero luego de que ellos nos apoyaran a la Dirección de Parasitología, nosotros ahora brindamos a la población una técnica de diagnóstico molecular barata, sencilla y rápida para darle resultados pronto a la población, sobre todo en épocas de brote, y con un precio bastante barato de 25 centavos dólar por muestra. En el momento creo que nosotros fuimos pioneros, se podría decir, en la aplicación de técnicas moleculares en una epidemia de dengue. El laboratorio pasó a ser de un laboratorio prácticamente desconocido a una institución de excelencia en la región, brindando incluso asesoría y ayuda a otros países de la región y participando también en transferencias tecnológicas que dirigía dentro del concepto del Instituto de Ciencias Sostenibles de CESAI también a otros laboratorios y a otros países. Bueno, el principal beneficio, digamos, que pude obtener a través de este organismo fue el poder realizar, digamos, la maestría en epidemiología, ¿verdad? Que eso
prácticamente pues hubiera sido imposible, dado que las maestrías acá pues todavía para nosotros son muy caras. La experiencia y todos los conocimientos que adquirí, digamos, en esta maestría pues van a servir de apoyo para mantener la vigilancia de los diferentes vectores que tenemos en Nicaragua. In 2004, SSI administered a study to track dengue transmission in Nicaragua's children. Nearly 4,000 children were included in the dengue study cohort. Eva Harris explains the goals of the study and how technology played a key role in its running. The cohort study stated goals are to describe the natural history of dengue transmission in a pediatric or children population. Another stated goal was to collect high-quality biological samples and epidemiological information to accompany those samples in order to be able to follow these 4,000 children in a place that doesn't have any addresses or landlines for phones. This incredible informatics system was set up by the Nicaraguans to be able to essentially track the children and to be able to deliver their health care in a more effective manner. Nathan Yoswiak describes the quality and the importance of the cohort study's technological infrastructure to the research that comes from it. The infrastructure that they have in Nicaragua is really incredible. Maintaining the samples, keeping track of the patients, it's really advanced. And it has to be because there are 4,000 kids in this study. And when the samples work their way through the pipeline, it's essential that everything is properly organized. It's an essential part of science. It's something you don't think about, but when you're doing such high throughput work, when you're looking at so many samples, organization is key. One of the main challenges in the cohort study was locating families in the poorest of Nicaragua's barrios. Miguel Reyes, an epidemiologist and nurse at the Ministry of Health, explains how this problem was solved. Nos encontramos en el barrio Santana Norte, en el asentamiento llamado Brisa del Solotlán, donde tenemos niños de la cohorte pediátrica de dengue, donde hay una buena cantidad de niños de todos los grupos de edad. En este sector de aquí hay lugares donde no tenemos nosotros un punto de referencia. Por lo tanto, para cuando se quieren hacer visitas, nosotros hacemos uso de la tecnología. En este caso, nosotros estuvimos utilizando el sistema de posicionamiento global, que es el GPS, que nos sirve a nosotros para puntualizar y georreferenciar cada domicilio de los niños que forman parte del proyecto de dengue. William Aviles Monterrey, Head of Information Technology at SSI Nicaragua, describes one way in which the data gathered from the cohort are now being used. Desde el punto de vista epidemiológico, hay muchos datos que utilizamos normalmente para lo que es la vida diaria en el centro de salud. Primeramente, por ejemplo, en lo que es control de casos de dengue. Entonces utilizamos la informática para determinar qué área está en riesgo de ser más afectada por una epidemia de dengue. Utilizamos mapas, utilizamos datos estadísticos y utilizamos tendencias para determinar dónde se necesitan más acciones de control. Dr. Guillermina Kwan, director of a Nicaraguan health center, explains how the technology infrastructure put in place for the dengue cohort study is now being repurposed for other uses. Ha sido muy provechoso el tener la cohorte de dengue y sobre todo el aprovechar, ¿no?, de la tecnología de implementación del estudio. Aprovechamos esta herramienta informática de tal forma que cosas que antes las hacíamos en 6 horas, como es un día de jornada de vacuna, el procesamiento de esa información ahora la tenemos resultado en 1 hora. Entonces eso es ahorro para el mismo sistema y menos trabajo también para el personal de salud. Entonces hemos trabajado a la par esas herramientas de embarazada y las herramientas de vacunación y el poder tener un registro de las vacunas aplicadas a los niños. A medida que tuvimos estas herramientas, compartimos las mismas con otros centros de salud que han querido apropiarse de ellas para mejorar su trabajo.
Buenas, ¿qué tal? The advances made by Nicaragua's scientific efforts and the sustainability of that effort have led to benefits for all of Nicaragua. Alcides Gonzalez, director of the National Diagnostic and Reference Center, describes the importance of these advances. Ha sido impresionante el cambio que nosotros hemos tenido a partir del esfuerzo de esa transferencia tecnológica que la doctora Harris ha realizado en este centro. Ahora estamos aplicándola a alimentos, vamos a aplicarla en medicamentos, estamos trabajando en entomología médica también con técnicas de biología molecular. Todo esto ha sido posible gracias a ese tesonero esfuerzo, esa dedicación que tiene la doctora Harris, con el entusiasmo que lo hace, con la honestidad que lo hace, con el amor hacia nuestro pueblo, para que nosotros podamos realmente llevar salud a la población de Nicaragua.